¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por preferirnos aquí en Contrapunto. Una vez más, iniciando el 2016, ahora en el mes de enero, tengo el gusto en este año electoral de tener a un personaje que ha sido sin duda alguna muy polémico. Fue presidente municipal de Cancún y estuvo, dicen algunos, así de llegar a ser gobernador del estado. Gregorio Sánchez Martínez, mejor conocido como Greg. ¿Cómo estás? Jonathan, un placer saludarles y de antemano que este año 2016 sea un año de bendición y de mucha salud para todos los que nos están viendo a través de la televisión, y un placer saludar y felicitar a Cancún Channel y al grupo Contrapunto. Y gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Es verdad que te fuiste a vivir una temporada a Argentina? Sí, es verdad. ¿Y por qué? Dicen que hay tiempos para tirar cohetes y tiempos para recoger varas. Entonces uno debe saber cuándo, es como en el juego también de los que juegan naipes, ¿no? Hay que saber cuándo te retiras, cuándo te haces a un lado. Hay que tener la suficiente humildad y prudencia para saber apartarse cuando las cosas no te son favorables. Entonces debe uno apartarse, y obviamente tengo 6 años bajo una persecución política terrible, donde he sido acusado de múltiples cosas, he ganado más de 20 juicios. Y al final, bueno, hace un mes ya la PGR declaró y ya tuvo que aceptar que todos los testigos protegidos que declararon en mi contra, en contra de los michoacanos, de los generales, eran balines, que todos eran una bola de mentirosos y farsantes. Ya la propia autoridad lo tuvo que aceptar. Yo creo que con esto queda más que clara mi inocencia y que todo se trató de un ardid político y de una persecución política, pero no hay mal que dure 100 años, Claro. ni cuerpo que lo resista. Entonces aquí estamos, pero con la frente en alto. Sí, porque hubo muchos, se documentó mucho cosas que tenían que ver con supuestos nexos del narcotráfico contigo, ¿no? En muchos medios de comunicación a nivel nacional y obviamente en lo local también. Y finalmente, quien queda mal es la PGR, porque no pudo sustentar lo que en algún momento te adjudicó y por el que fuiste además preso. Pero ahí quiero aclarar, no documentó, todos eran dimes y diretes, o sea, eran declaraciones de unos tipos. Pero se dice documentar porque estaba en un expediente. Es correcto, Claro. no, pero además no era un expediente, eran más de 6 expedientes y eran de este tamaño los expedientes. ¿Cómo no? Qué manera de poner cosas, de describir mentiras y hacer. No, tú sabes que cuando se trata de destruirle la vida a alguien, vivimos en un país donde todavía nuestro sistema político no ha avanzado, sigue estando todavía en un sistema arcaico. Por eso sigue haciendo fraudes en las elecciones. Vivimos en un sistema donde la justicia no es una realidad, no es transparente, todavía queda mucho a deberle a la sociedad, y por eso es que debemos de seguir participando, poniendo nuestro granito de arena donde estemos en nuestra trinchera, para que tengamos un país más equitativo, para que vivamos en un país con una verdadera democracia y en un país donde haya justicia, verdaderamente claro. Justicia, porque ¿qué mexicano no ha sido víctima de la injusticia? Yo hasta ahorita no conozco a ninguno. El PRD le dio a Quintana Roo 3 aspirantes a la gobernatura, externos además, hasta donde tengo entendido, no sé si tú ya estabas militando cuando lo fuiste, que estuvieron a punto de ganar la gobernatura. 2 de ellos se sabe, por ejemplo, Juan Ignacio García Selvidea, pues es activista del PRI, Gastón Alegre está en el poder de la judicatura, no necesariamente en el PRI, pero bueno, está dentro del mismo gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú eres aliado del PRI, se te vio hace poco en una cafetería platicando con el gobernador del estado. ¿Qué afinidad tienes con él, con los priistas? Bueno, quiero aclarar esto y dejarlo poner los puntos en la CIS. Yo soy amigo de todos. Yo soy amigo de los panistas, soy amigo de los priistas. ¿Te acuerdas en mi gobierno que era un gobierno plural? Habían de todos los colores. Sí, en mi gobierno tuve priistas, panistas, sí, estuvo Manuel Conde, Manuel Conde, Oscar Conde. Carlos Trigos, toda una serie de priistas que trabajaban conmigo, porque para mí el trabajo de la política es un trabajo de dar resultados. No importa escoger los mejores hombres y mujeres. Todos los partidos políticos tienen hombres valiosos y mujeres valiosas. ¿Y sigue preso Carlos Trigo? No sé. La verdad es que yo acabo de llegar hace unos días nuevamente a Cancún y no sé, desconozco si sigue preso. Entonces,
los gobernadores como los exgobernadores. Por ejemplo, yo Félix González Canto lo conozco desde cuando era aspirante a presidente municipal. De hecho, él me firmó unas licencias para un hotel cuando era presidente municipal de Cozumel. Entonces nos conocemos, entonces hemos sido amigos. Sí, pero en política tuvieron que rivalizar, ¿no? Claro. Entonces, esto es como cuando te ponen los guantes de box, o sea, en el ring, cuando dicen, suena la campana y bueno, pues nos vamos a dar, ¿no? Como cuando tú te pones una camiseta de un equipo y otro equipo, pues en la cancha somos rival, pero saliendo de ahí nos echamos un café y nos vamos a platicar y hablamos. Que no es el caso con Julián Ricalde. Que no es el caso con Julián Ricalde, porque ahí ya fueron cosas muy personales. O sea, no es lo mismo cuando tú eres adversario a cuando tú traicionas de una forma vil y cobarde a otra persona. Yo le pregunté a Jaime Hernández Zaragoza sobre los 229 millones de pesos que te adjudicaba a Julián Ricalde, que tú te los robaste, ¿no? Y que a la postre tú demostraste que ese dinero entró cuando tú ya no eras presidente municipal. Recuerdo porque fue una entrevista que me concediste. Jaime dice que ese dinero sí se utilizó en obras. Entonces, ¿por qué Julián te echa la culpa? ¿Por qué Julián dijo que se habían desaparecido? Porque dicen que la mentira dura mientras la verdad parece, porque es un mentiroso, una persona perversa, traicionera. Pues no me hizo 3 expedientes penales también y civiles. Y y extorsionó a Jaime Hernández. Públicamente dijo que me iba a inhabilitar y yo lo reté públicamente que si tenía pantalones que me inhabilitara. Y para aclarar los de los 229, el primero que denuncia, nadie decía nada de los 229 millones. Cuando yo salgo de la cárcel que perversamente e injustamente estuve, es cuando yo denuncio públicamente de esos 29 millones en la primera entrevista, y a partir de ahí se genera toda una polémica, pero el que denuncia esos 29 millones y el que sabe perfectamente cómo entraron y cuándo entraron y que tiene toda la documentación. ¿Te acuerdas que yo esa vez cuando Julián dijo eso, dije vamos a hacer un debate en la plaza público? Yo tengo toda la documentación de cuándo entraron los dineros, a qué cuenta entraron, y la tengo todavía esa documentación. Sí, y no quiso él. No quiso. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que es un mentiroso. Entonces, pero bueno, ¿dónde está? Entonces, no te terminé de contestar la pregunta. Yo no me peleo con nadie, porque creo que si somos personas civilizadas, no debemos de pelearnos con todos los que piensen diferentes que nosotros. Obviamente, no es lo mismo cuando alguien te traiciona. Claro. De la forma más vil y cobarde, bueno, ya no puedes tener una relación directa con esa persona, sin embargo lo puedes tolerar. Yo no tengo nada en contra de Julián Ricalde, yo sí lo veo, para mí ni existe. Además, entonces, no es que yo sea un aliado del gobernador actual, quiero decirte, somos amigos, pero no de ahorita, o sea, de años. Él iba a comer a mi casa, él nos veíamos, nos platicábamos antes de que él fuera gobernador, y no era ni diputado. Entonces ya teníamos una relación como la tuve con Víctor Viveros. Víctor Viveros nos conocemos de hace 25, 30 años. O sea, pero el hecho de que nos conozcamos y que tengamos, así como conozco a N cantidad de todos los precandidatos ahora del PRI a la gobernatura, los conozco, todos son mis amigos. Entonces, pero eso, a que dices, seamos aliados, estemos en un mismo proyecto, no. El proyecto político del gobernador es uno, el proyecto político de Greg es otro. Sin embargo, los dos somos mexicanos y los dos amamos Quintana Roo. Pero entonces tiene que haber divergencias, porque imagínate que a todos nos gustara el mismo color, a todos nos gustara la misma mujer, pues sería un caos el mundo. Entonces creo que la divergencia de los pensamientos políticos es lo que enriquece una democracia. Es cierto que Alicia Ricalde Magaña tuvo que ver mucho con su relación, su amistad con Margarita Zavala y Felipe Calderón para que te armaran ese expediente. A ti, obviamente a Salvador Rochas Vargas, porque fueron casi el mismo caso. Y es cierto que ella tuvo que ver en esto. Yo después me enteré, yo a Alicia Ricalde, cuando yo fui presidente, la ayudé, le regalé camiones de basura, le regalé patrullas, la apoyé en todos los aspectos. Luego decía, es que yo soy la única mujer, entonces ayúdenme. Y lo hacía con mucho gusto. Sí, porque ella era presidenta municipal de Isla Mujeres. De Isla Mujeres. Entonces, el famoso, ¿te acuerdas había un conflicto entre los límites de Isla Mujeres y Benito Juárez? Y ni cuando eran priistas los presidentes de Isla Mujeres y de Cancún. Por el tema de la basura incluso. Se habían puesto de acuerdo. Yo con Alicia Ricalde me puse de acuerdo en dos patadas, y fue cuando dirimimos todos esos conflictos, porque la política es para acordar, para buscar. Pero después te vio como enemigo porque dice
que tú no apoyaste a Julián Ricalde para ser candidato a la presidencia municipal. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién fue? Es lo que decía. No, lo que pasa es que, a ver, los dos son unos traicioneros. Entonces, por supuesto que después me enteré que ella le hablaba al oído al presidente y esas son cosas que te lastiman. Cuando dices, bueno, o sea, si tú lo único que das es amor y después te enteras de que hubo un complot de los Ricalde en mi contra, entonces, y que fueron parte de los que empezaron a planear esta situación, pues es algo muy triste, muy lamentable. Pero bueno, no es el caso, que Dios los perdone y a cada quien el tiempo pone en su lugar, porque al final todo se va a saber. Sí, porque además me contaba en algún momento Rocha que ya en la cárcel ustedes dos tenían mucha comunicación, incluso oraban juntos y todo eso, ¿no? No, es que vivimos juntos. Sí, estaban casi en la misma celda. No, estábamos en la misma celda. Entonces, con Rocha tuvimos oportunidad de intimar. Él es obviamente un policía de una escuela de bastante currículum. Y ahí no teníamos nada que hacer. Entonces ahí pensamos hacer todos los ejercicios de inteligencia y contrainteligencia. Empezamos a atar cabos. Oye, ¿por qué sucedió esto en tal? Y porque tuvimos todo el tiempo y fue cuando empezamos a desenredar la madeja de cómo nos habían puesto la camita a todos para esta situación. Pero bueno, mira, al final... Y el mismo caso, de alguna manera, cuando lo liberan a él, pues bueno, empieza a desmarañarse este asunto porque pues estaba coaligado de alguna manera todas estas versiones, ¿no? Sí, y además, al final, hoy la PGR tiene que aceptar, pues todo lo que hicieron los testigos protegidos fue una farsa. Entonces, porque además, pues imagínate, ¿quién no quería ser testigo protegido? Agarraban un delincuente que en un delito donde le iban a dar 30, 40 años de prisión y luego la PGR le decía, no quieres ser testigo protegido, te vamos a pagar 50,000 pesos mensuales, te vamos a dar casa, te vamos a dar seguridad y te vamos a dar carro. Pues ¿quién les decía que no? Entonces, por supuesto, ya después, no, pero vas a firmar. Ellos nunca hacían ninguna declaración, todo se los llevaba el Ministerio Público a que ellos lo firmaran. Al final no sabían ni lo que habían firmado. Por eso es que en los careos, todos los careos los perdían. Entonces, porque ni siquiera conocían lo que firmaban. Todas las famosas declaraciones, o sea, les llevaban hechos ya a los ministerios públicos las declaraciones y fírmale. Entonces, por supuesto que en eso se distinguió el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, aparte de dejar más de 70,000 muertos en el país, o sea... El famoso combate a las drogas. El famoso combate combate a las drogas. Más bien. Y hoy por hoy, cuando andaba defendiendo a los presos políticos de Venezuela, hijos, sí. O sea, yo lo veía en la televisión y no, pues que liberen a Leopoldo López y preso político. Y yo por dentro decía... Qué farsante, qué hipócrita es este hombre cuando encarceló a miles de gentes para deshacerse de ellos políticamente y ahora se anda rasgando las vestiduras. Pero bueno, así hay mucha gente, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué destino le depara a Greg Sánchez en el 2016? Yo siempre he sido un hombre de mucha fe, con muchas convicciones y siempre he creído que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces yo he puesto mi vida en manos del Señor y siempre le pido a Él que Él me dé la dirección, que Él me dé la sabiduría para tomar decisiones correctas, para que se cumpla el propósito de vida por el cual estoy aquí, pero también por el cual vine a servir, porque dicen que el que no nace para servir no sirve para vivir, decía Teresa de Calcuta, y esa es mi filosofía. Entonces yo quiero servir a mi pueblo, quiero seguir sirviendo a mi pueblo. ¿Desde qué trinchera? Desde la trinchera donde se den las condiciones, porque no tengo obsesión por ser gobernador, no tengo obsesión por ser presidente municipal, tengo obsesión por servir. Entonces, y de que voy a ser gobernador del estado, voy a ser gobernador del estado. ¿Cuándo? No sé. Entonces, pero no es mi prioridad ahorita en esta elección del 2016. El pasado 6 de enero se te vio en este convivio que organizó la senadora Luz María Beristain, perredistas, totalmente lleno este lugar de la senadora. ¿Ese es un regreso al PRD? No precisamente es un regreso. Hoy por hoy tenemos coincidencia. El PRD siempre es un partido que me ha respaldado. La única vez que yo me separé del PRD fue cuando Julián Ricalde se apoderó del partido. Ahí tenían la nómina a todos, o sea, sí, desde claro, los consejeros. Entonces era un partido personal donde él disponía y así. Y fue cuando el PRD me atacó, pero no fue el PRD. Fueron las personas que Julián Ricalde mandó para que me atacaran y yo me separé del PRD. Pero hoy por hoy,
cuando tiene un dirigente como Agustín Basabe, que Agustín Basabe es el primer socialdemócrata del país, yo siempre lo he dicho, desde que inicié en la política, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy un socialdemócrata. De hecho, así se llamaba mi organización política, Grupo Socialdemócrata Mexicano. Entonces, hoy coincido con el pensamiento político, y si en la refundación del PRD, el PRD se va a transformar hacia la socialdemocracia, o que cuenten conmigo. Pero si no... Pero en la pasada elección intermedia estatal, en el 2013, fuiste candidato a diputado y no saliste avante. ¿Cómo le vas a hacer para ser gobernador? Bueno, vuelvo a repetir, en esa elección tenía todo en mi contra. Tenía al aparato del Estado en mi contra y tenía al PRD en mi contra. Tenía al gobernador y al presidente municipal en mi contra, toda la adversidad. Y a pesar de ahí, yo lo dudo que no haya ganado las elecciones. Entonces, o sea, lo pongo en tela de juicio que no haya ganado las elecciones. El diputado Jesús Paul dice que tiene más popularidad que tú porque te ganó. Vamos a ver, yo lo reto a que hagamos la prueba. Entonces, cuando ya sean en equidades, que sea equitativo. Entonces, equitativo, pues por supuesto que si tú tienes todo el presupuesto, tienes el poderío de un Estado. Yo estaba solito, no tenía ni el apoyo del gobierno estatal ni el apoyo del gobierno municipal. Entonces, y nada más estaba con un partido político pequeño, y ese partido político lo subí al nivel del PRD y a nivel del PAN a nivel estatal. Y bueno, la prueba es que tenemos 2 regidores, que el PRD no tiene ni siquiera, el PRD no tiene más de que un regidor. Entonces, yo no subestimo a nadie. Entonces, pero sí invito a mi compañero y amigo Jesús Paul que vayamos en las condiciones y desde ahorita le hago un reto. Si es cierto que él ganó la elección, yo desde ahorita le digo que no ganó la elección, que fue trampa. Pero si él dice que la ganó, yo lo reto a que vayamos en unas candidaturas en la misma con las mismas condiciones y vamos a ver si es tan bueno. Oye, Greg, ¿tienes buena relación con la dirigencia perredista? Sí, muy buena relación. Con Emiliano Ramos, con Emiliano Ramos, con Agustín Basabe, por con supuesto, los consejeros, presidente nacional del PRD. Y eso te da muy buenas alternativas, entonces. Bueno, sí, hay muy buen ánimo en el PRD, pero bueno, hoy por hoy ya con la apertura inclusive de las candidaturas independientes, ya cualquier persona ya no tiene que estar precisamente atada a un partido político. Entonces, puedes participar por un partido político si las condiciones se te dan, pero hoy por hoy puedes participar también por una candidatura independiente. O sea, ya antes estabas obligado. Si en mi época, cuando Greg Sánchez inició en la política, hubiera habido las candidaturas independientes, yo no hubiera participado con ningún partido político. Hubiera sido independiente, hubiera ganado la presidencia municipal como independiente. Entonces, hoy las condiciones son otras. Entonces, no tienes que estar casado con un partido político. Así es. Pues vamos, veremos a ver qué es lo que te depara el destino y esperemos que aquí te tengamos nuevamente para que platiquemos entonces sí ya de cuestión electoral. Hombre, con gusto. Greg, muchas gracias por haber venido aquí en Contrapunto. Gracias. Y por supuesto, también gracias a ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden que estamos de lunes a viernes en Contrapunto.